Hola, mi nombre es Melina Castañeda y el día de hoy les traigo el devocional en esta semana que estamos hablando acerca de alcanzar los sueños. Mi devocional se llama Venciendo Gigantes y mi base es en la historia de David y Goliat, que está en 1 de Samuel, capítulo 17. La historia comienza así. Aconteció que los filisteos juntaron a su ejército para la guerra. ¿Contra quién iban a pelear? Ellos iban contra el pueblo de Israel. Imaginemos esta escena. Están en un monte y de un lado están los filisteos, está un valle en medio de ellos y del otro lado está el ejército de Israel. Entonces, del campamento de los filisteos salió un paladín. Un paladín es un hombre experto en armas y que es el defensor de un lugar o de alguna cosa. En este caso, él era el defensor de los filisteos. Este paladín se llamaba Goliat. Él medía 6 codos y un palmo, que aproximadamente en metros son 2.7 metros. Salió con toda su armadura y casco de bronce, y gritaba diciendo: escojan a un hombre de entre ustedes que pelee contra mí. Si él me llega a ganar, entonces nosotros le serviremos. Pero si yo le gano, ustedes me servirán a mí. Entonces el ejército, al escuchar estas palabras, sintieron gran temor de enfrentarse a ese gigante. Y así pasó el tiempo. Durante 40 días, por la mañana y por la tarde, Goliat salía a enfrentar a los del ejército de Israel y a decirles que quién se atrevería a pelear contra él. Mientras eso pasaba, Isaí mandó a su hijo menor David a que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Entonces David, que era apacentador de ovejas, las dejó y fue a obedecer a su padre, fue a dejarle comida a sus hermanos. Al llegar al ejército, vio que estaban en batalla y corrió a preguntar si sus hermanos se encontraban bien. Mientras él hablaba con sus hermanos, Goliat salió y volvió a decir lo mismo, de quién se iba a enfrentar contra él. Entonces David le preguntó a los que estaban alrededor de él que cuál era la recompensa para la persona que se enfrentara contra ese gigante. Entonces le dijeron que le iban a dar muchas riquezas, y el hermano de David creyó que él iba, pero nada más para ver la guerra, o sea que no lo tomaba en serio. Sin embargo, David fue a decirle a Saúl que él quería ir a enfrentarse contra ese gigante. Sin embargo, Saúl no confiaba en que David lo pudiera hacer, porque David era un muchacho, un adolescente en nuestros tiempos, y Goliat era un gigante. Pero David le respondió que él era pastor de ovejas, y cuando un león se quería comer a una de sus ovejas, él iba detrás de él, le quitaba a las ovejas y lo mataba. Así, si fuera un león o fuera una bestia, él lo quitaba y lo mataba. Y así como Jehová lo había salvado de que un león o una bestia lo atacara, así lo iba a cuidar de este filisteo. Cuán grande era la confianza que tenía David en Dios, que él tenía ese valor para enfrentar al gigante, porque sabía que él tenía el respaldo de Dios y que él era quien lo iba a ayudar para que él venciera a ese gigante. Siguiendo con la historia, Saúl accedió a que David fuera a pelear contra Goliat, pero no lo iba a dejar ir pelear así nada más, sino que él le puso una gran armadura, le puso un escudo, una gran espada. Sin embargo, David no podía caminar con eso, así que él las rechazó, porque pues él nunca había practicado nada de eso. Así que él se fue del ejército, fue a un río, fue a buscar unas piedras y las metió a su saco, y metió también su honda con él. Y así se fue a enfrentar a Goliat. Y entonces cuando Goliat lo vio, que nada más iba con sus piedras y su honda, entonces él le dijo que por qué venía con palos y piedras a correrlo como si él fuera un perro, y maldijo a David. Después dijo: ven, que tu carne la voy a dar a las bestias y a las aves del campo. Entonces, citando 1 de Samuel 17, 45 al 47, David le respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y cuando el filisteo iba a atacarlo contra David, David metió su mano en la bolsa, sacó una piedra, la puso en su honda y la tiró. Y la piedra cayó justo en la frente de Goliat y lo tumbó. Y así fue como David venció al filisteo, a Goliat. Así que se acercó a Goliat, le quitó su gran espada y con esa le cortó la cabeza. Entonces los del ejército de Israel se sintieron muy alegres porque ya no tenían esa humillación, porque David fue quien venció a Goliat. Ustedes pensarán que David tuvo una gran puntería y que por eso le tiró en la frente y mató a Goliat. Incluso hay programas científicos que intentan determinar cuál fue la altura o la velocidad de la piedra para que pudiera haber tirado ese gigante. Sin embargo, yo no creo que haya sido una gran puntería de David. Yo creo que en esta historia Dios fue quien le dio esa habilidad a David. Nosotros lo vemos al inicio de la historia, de que David, antes de lanzar su honda, él se encomienda a Dios. Exacto, Jehová es quien le dio ese poder, esa fuerza para que él pudiera tumbar al gigante. Ahora, ponte a pensar, ¿quién es tu gigante? ¿Cuál es esa barrera que no puedes vencer? ¿Por qué no sigues el ejemplo de David? Encomienda a Dios ese gigante, ese temor que tienes y no puedes vencer, y ten fe en Dios, que Él es quien nos da las fuerzas para vencer ese gigante. ¿Escuchaste bien? Dios es quien nos da las fuerzas, no somos nosotros, sino que, como ven en esta historia de David, él, al encomendarse a Dios, Dios le dio esa habilidad para que pudiera matar al gigante. Así Dios lo hará con nosotros. Deja que Dios te use y que en ti los demás puedan ver el gran poder de Dios. Así como lo hizo David. David no mató al gigante para que todos lo vieran a él, para que él se gloriara, sino lo hizo para que todos conocieran que había un Dios y que ese Dios los iba a salvar. Así tú no lo hagas para que los demás te vean a ti, sino para que a través de ti vean a Dios. Tampoco te compliques la vida. David no era un gran maestro en armas, ni tenía la armadura súper fuerte para vencer a Goliat. Él, con lo que sabía hacer y lo que tenía, fue que derrotó al gigante. Así tú con las habilidades que Dios te ha dado, resuelve tus problemas. Vence ese temor que tienes. Así, cuando los demás puedan ver lo sencillo que tú pudiste resolver ese problema, tú puedas decir que Dios fue quien te ayudó y que sin Dios todo se vuelve imposible. Espero que este devocional haya sido de bendición. No te olvides suscribirte al canal y compartirlo en Facebook